Luisa María Calderón es senadora mexicana, coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y en el Caribe, y Marlene Madrigal es una diputada costarricense, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica. Primero, darles la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación aquí a Arriba Gente. Muchas gracias. Al contrario, estamos muy honrados de estar en Uruguay, que además nos va a recibir en los próximos 25 y 27 de octubre a legisladores de muchos países. La región ya tiene 19 países con parlamentos, con parlamentarios contra el hambre, y ya tenemos gente en el norte de África, se llama Alianza Panafricana. Ya Japón ha levantado la mano, Italia ha levantado la mano, España, el Parlamento Europeo ya tiene sus representantes. Queremos que todo el mundo se ocupe de que para el 2030 no haya hambre, pero también de que con lo que nos nutrimos sea verdaderamente sano. Claro, la fecha que nos acaba de comentar Luisa María tiene que ver con el 8º ya foro parlamentario, que en este caso tendrá como sede Montevideo. Ustedes ya están, Marlene, en los preparativos de lo que va a ser justamente ese encuentro de parlamentarios. ¿Cuánto será la cantidad de parlamentarios que nos estarán visitando aquí en nuestro país? Bueno, más bien, agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad que nos dan, y efectivamente, esperamos casi 100 parlamentarios, posiblemente más, ¿verdad? Pues dejamos un número de 100, 120, y yo creo que Uruguay es el país que realmente nos admira, ¿verdad? Porque lo admiramos en el sentido de que Sudamérica ha levantado mucho la bandera en relación al tema, no del tema específico de seguridad alimentaria, sino el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes, pero lograr la soberanía realmente es cuando un país tiene conciencia efectiva de lo que significa poder conservar lo de cada uno de ellos, y yo creo que Uruguay lo ha demostrado y se va a lucir pudiendo recibir a ese montón de parlamentarios y poder hablarles del tema. Creo que la conciencia que se ha ido creando ha sido muy profunda, y efectivamente cuando FAO consideró que tenía que ser a través de los parlamentarios, donde nosotros somos los que creamos las leyes y de las cuales sí podríamos impactar de forma directa en cada uno de los países. Claro. ¿Cómo trabajan este foro, o cómo trabajan, qué tipo de concatenación y mancomunión tienen los legisladores que integran este foro? Lo pregunto porque la realidad de los países de la región son distintas, es decir, tienen matices. Uruguay eventualmente no podríamos decir que tenga un tema de preocupación por el hambre en nuestro país, porque el acceso a los alimentos, por suerte, está garantizado. Sí, en la calidad de la alimentación de nuestra población, que es un problema muy grave que tienen las autoridades sanitarias, porque la verdad es que nos alimentamos mal y cada vez peor, mirando los resultados en las nuevas generaciones. Pero probablemente legisladores y representantes de otros países de América del Sur, América Central, tienen probablemente dificultades de otro tipo. ¿Cómo hacen para poder que converjan esas preocupaciones en un mismo espacio, justamente? Bueno, nosotros trabajamos en una sinergia muy interesante. FAO es esta agencia de la ONU que se encarga de llevar indicadores, de echar a andar políticas públicas que puedan resolver los distintos problemas que tienen que ver con no acceso, con los siniestros ahora del medio ambiente, con una producción limpia, con la producción familiar, con la vinculación entre la producción y el acceso, con el no desperdicio, con la no pérdida, con los alimentos ultraprocesados, que son los que hacen que engordemos cada vez más. Y los pone sobre la mesa en los distintos países, en las distintas realidades. Generalmente trabajamos también con el Parlatino, que es otra agencia que reúne a legisladores hace 50 años, pero lo que hacemos es hacer leyes marco y las compartimos entre los países, y cada país recoge su realidad. En Chile hay una ley muy interesante sobre etiquetado de alimentos para que la gente sepa qué alimento le hace daño, qué alimento le hace daño. Uruguay está incursionando en eso. Así está es. empezando a dar sus primeros pasos. Claro, Uruguay ha hecho alianzas. Con resistencia, Con resistencia. No, allá yo creo que tenemos que llegar. Pero, por ejemplo, Uruguay tiene una interesante alianza con los panaderos, que han dejado de acercar la sal. Sí. La alimentación escolar es otro tema. Creo que la FAO nos da números de qué problema vivimos en cada país y luego lo compartimos. Tenemos otra dificultad. A ver.
la resistencia pública, económica, a tener ciertas leyes que permitan el acceso nutricional a la alimentación. Lo primero que nosotros queremos decir es que el derecho a una alimentación nutricional es un derecho que tiene que ser fundamental y que obliga al Estado a cumplirlo, a justiciarlo. Y luego tenemos que sentarnos con los que se resisten, las grandes empresas transnacionales que dicen, no, por favor, no hagan eso porque nos quitan el monopolio, porque tendríamos que bajar los contenidos calóricos, porque tendríamos que quitarle el monito atractivo al cereal y tendríamos que abrir cadenas a pequeños productores que nos quiten el monopolio y hacen un cabildeo terrible. Marlene les podría decir lo que pasa, por ejemplo, en Costa Rica, pero se nos hace difícil llegar a todo el camino legislativo que permita que estén vigentes, o a veces que estando vigentes no se cumplan. Por eso venimos con ustedes, por eso queremos una alianza con los periodistas. Hoy a las 10:30 tendremos un taller con periodistas para decirles por qué es tan importante que las leyes que tienen que ver con el acceso a una alimentación nutricional sean vigentes en los países. Así que parte de nuestra tarea es hacer ruido juntos, es decir, oiga, es importante decirle que hay 34 millones de gente en América Latina y Caribeña que todavía no tiene alimento. Están extremos como Haití, como Guatemala, pero están pedacitos de nuestros países. Hoy tenemos y les vamos a compartir esta tarea a los parlamentarios ahora en octubre, que tenemos que incursionar en 100 lugares de nuestra región América Latina y Caribeña donde hay hambre, donde a pesar de políticas públicas, de esfuerzos, de metas cumplidas por la región, sigue habiendo hambre y queremos ir con académicos, con investigadores, con los observatorios. Tenemos hoy un concurso de periodistas para que nos regalen su punto de vista en foto, en ensayo, en video, que nos digan qué pasa, que sigue habiendo hambre y que podamos después intervenir en esos 100 lugares. A lo mejor en mi país hay 5 lugares, a lo mejor Haití es completa, a lo mejor Uruguay tiene un pedacito o está creciendo a pasos agigantados el tema de la malnutrición. Y entonces en un mediano plazo poder decir, en estos lugares encontramos esto. Lo pueden buscar los nutriólogos, los antropólogos, los sociólogos, los médicos, los agrónomos y decirnos qué pasa con eso y después compartirlo entre todos nosotros. El tema de ser un frente es empujar juntos al mismo lugar, aliarnos con otros, aliarnos con, ya dije, con la prensa, con la sociedad. Y no se trata de pelear porque la confrontación sería muy difícil, se trataría de, oye, ¿y tú qué cedes y qué ganas? Porque al final es un tema de ganar. Al final es un boomerang. Si seguimos haciendo daño al planeta, pues aunque seas una empresa transnacional te va a cargar el payaso. Se trata de que todos sumemos nuestra capacidad, nuestras posibilidades para que podamos cumplir este derecho a una alimentación nutricional que deba ser justiciable. Ahora, es increíble que, digamos, durante tantos años, por lo menos yo recuerdo desde mi niñez, escuchar hablar de hambre en el mundo, pero en particular en nuestra región. Y cómo se dan estas situaciones de que, sin importar la territorialidad, sin importar lo grande o pequeño que sea un país. Lo digo, por ejemplo, porque acá están manifestadas 2 extensiones territoriales muy diferentes, como pueden ser México y Costa Rica. Costa Rica, que hace algunos años tuve la posibilidad prácticamente de recorrerla de punta a punta, cosa que se hace relativamente sencilla como en nuestro país y se pueden disfrutar de maravillas paisajísticas espectaculares, pero que su interior tiene muchas zonas donde hay un acceso dificultoso al alimento que la propia gente produce y que uno veía que esa gente estaba produciendo. ¿Cómo es posible que pasen tantos años, tantas décadas, por eso decía, hablo de mi infancia, sin que podamos resolver en la región un problema para el cual la región tiene como en su propia tierra la solución al problema de sus habitantes? Bueno, en el caso de Costa Rica es muy visible y yo pienso que incluso dentro de la historia y las fechas queda muy claro el escenario. Realmente un Costa Rica antes de la aprobación del TLC, ¿verdad?, tenía totalmente una estructura
y luego de la aprobación del TLC definitivamente es cuando se visualiza incluso que parte de la pobreza y el hambre tiene que, incluso donde se veía más claro, exactamente es en las áreas productivas. Claro. Pero porque el desplazamiento que existió en relación a las grandes empresas, ¿verdad?, que tenían grandes necesidades de poder incorporar dentro de la propuesta alimentaria nuestra mucho producto de importación. Entonces esto lo que hizo fue desfasar a nuestros productores, de los cuales hoy nosotros, a pesar de que somos un país muy productivo, consumimos entre el arroz y los frijoles, que efectivamente es nuestra alimentación básica, estamos produciendo apenas el 25% de arroz y el 25% de frijoles que consumimos. Realmente el resto es de importación. Y uno de los detalles que nos pareció más grave es el caso del maíz, ¿verdad?, que también forma parte de una alimentación diaria, del cual apenas estamos produciendo el 5% de lo que nuestra población consume. Entonces, por eso es que cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, la gente piensa que en primera instancia es únicamente el tema de que la seguridad alimentaria te dice que a la par está el supermercado y que ahí es donde puedes comprarlo. Pero al hablar de una soberanía significa una autodefensa de nuestro producto nacional. Entonces, por eso es que es parte de la historia de ver a un parlamentario, porque acá en relación al frente parlamentario no es solamente el tema de la escogencia del frente, sino tiene que ser gente que realmente sea afín al tema, que entienda muy bien cuál es la situación actual del país y de qué es lo que realmente debemos de hacer esos cambios. Porque tener que enfrentarse a las fuerzas y sobre todo a las transnacionales es lo más difícil, ¿verdad? Cuando ellos sienten que hay algo que puede afectar sus intereses, como lo estamos viviendo en este momento en Costa Rica, cuando nosotros hicimos el proyecto de seguridad alimentaria, para que el proyecto tuviera muchos padrinos, ¿verdad?, que no sea una idea o lo que le llamamos la varita mágica de un legislador, ¿verdad?, que incluso el pueblo, por el desligamiento que tiene tan fuerte de los congresos, muchas veces la gente no sabe ni qué fue lo que se aprobó. De hecho, después de que se aprueba un proyecto de ley es cuando la gente viene a reclamar porque dice que a ellos les genera una afectación, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque la gente se involucraron en el antes. Exactamente. Entonces ahora... Pasa en todos lados, Resulta que con el proyecto de seguridad alimentaria hicimos una mesa de trabajo, incorporamos a la academia, incorporamos organizaciones de sociedad civil. Duramos 9 meses, por lo general nunca se puede durar creando un proyecto. Y bueno, cuando ya el proyecto queda listo, ¿verdad?, y se hace el ingreso, que incluso hicimos una actividad en el mes de septiembre donde compañeros del mismo frente nos acompañaron de otros países. Vean, yo creo que es el proyecto más consultado que ha existido en la historia de este Parlamento. O sea, todo el mundo ha querido participar, más bien ellos han mandado las notas pidiendo que por favor ellos también quieren participar dentro de la consulta, pero es por el temor que sienten. Entonces ya está en su etapa final para poder ya ingresar a lo que es corriente legislativa. Y entonces ya tenemos grandes amenazas, sobre todo de los intereses de importación, cuando dicen ese proyecto va a atentar contra los intereses nuestros. De hecho, ellos son muy claros, muy abiertos en externarlo de esa manera. Entonces ahora hay que preparar a nuestro país para decir, bueno, yo creo que cuando el proyecto ya haya que ir a defenderlo, pues entonces va a tener que ser la población como tal la que tendrá que ir a pronunciarse, porque efectivamente el proyecto es bastante extenso, pero el proyecto, una de las cosas que defiende es al productor nacional. Entonces, ahí yo creo que cuando hacemos la declaratoria de soberanía dice, primero yo, después yo y de último yo. El país tiene que crear esto, o sea, nosotros tenemos una visión muy clara de lo que puede llegar a suceder a nivel internacional, ¿verdad? Y nosotros lo comentamos mucho, ¿verdad?, que el cambio climático es, en este momento, para los cultivos es su peor enemigo. Y los grandes países, cuando han tenido estos cambios tan bruscos, los países que importamos, nos vemos muy afectados. Y ya vimos una primera experiencia con maíz, en donde incluso fue un caos, en donde se han estado buscando alternativas por si acaso sucediera una segunda vez. Pero bueno, yo creo que esto va en ascenso y no sabemos realmente qué podría ser. Por eso, parte de la propuesta de nosotros en que en cada uno de los parlamentarios incluso existe como un rol
de por dónde vamos, por qué usted se quedó atrás, está pegado, bueno, en qué le podemos ayudar, ¿verdad? Pero que realmente podamos orquestar y que en algún momento podamos considerar que los 19 países que hoy estamos podamos tener nuestras leyes aprobadas. Bueno, recordemos que este foro de parlamentarios, que llegarían a ser más de 100, estarán por aquí del 25 al 27 de octubre, así que veremos para una ciudad pequeña como es Montevideo un movimiento bastante inusual que se estará desarrollando en este foro de parlamentarios, el 8º que se realiza, con un lema que es todo un desafío, porque evidentemente si recién mencionábamos que estamos hablando de un tema que desde nuestra niñez venimos escuchando, el tener una región libre de hambre y de malnutrición es un desafío más que importante que tienen por delante, pero las veo con energía y con mucho optimismo para emprender la tarea. Y con muchos aliados, porque se trata de ir juntos, no... Juntos nadie puede, solo nadie puede. Si tenemos aliada a la comunidad, si está consciente de lo que está pasando, si las grandes empresas también están... Habrá un taller en Guatemala que irá a una empresa, no diré su nombre, transnacional, que tuvo que entender que tenía que etiquetar, que tenía que bajar contenidos calóricos para aprobar una ley de etiquetado. Pues sentémonos juntos. ¿Qué pone cada quien? Porque al final somos seres humanos y es una vergüenza saber que alguien va... Y el gran cambio creo que es la conciencia ciudadana. Creo que la conciencia ciudadana empuja esos cambios, esas transformaciones que generan en muchos casos y en muchos poderosos resistencia. Sí, claro, Tavares lo ha llamado de interés nacional y para nosotros es una satisfacción que tenga la sensibilidad de que hay que atajar el hambre y hay que atajar la malnutrición en todo el mundo. Estamos invitando pues a África y queremos hacer una cumbre mundial contra el hambre. Les agradecemos mucho a Luisa María Calderón, a Marlene Madrigal, México y Costa Rica presentes en esta mesa de Arriba Gente. Y bueno, les deseamos un feliz retorno a sus países y una mejor bienvenida en octubre cuando retornen aquí a nuestro país. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido junto a la senadora y diputada.